El Centro de Noticias Táchira presenta. Estamos en el Centro de Noticias Táchira y continuamos en este ciclo de entrevistas a propósito de las elecciones del pasado 25 de mayo y las ya convocadas por el Consejo Nacional Electoral. Yo soy Lorena Bornacelli y me acompaña mi colega Mariana Duque. Hola a todos, con nosotros también está tras cámaras Luz Frandy Contreras. Y hoy conversaremos con el diputado saliente, digámoslo así, del Consejo Legislativo del Estado Táchira y dirigente político de la Plataforma Unitaria, Heriberto Labrador. ¿Cómo está? Bueno, buenas tardes, pues de nuevo aquí en el Centro de Noticias Táchira para hablar de estos temas que son tan necesarios clarificarlos ahora que nos aproximamos a un nuevo proceso electoral. Decimos diputado saliente, pero en realidad diputado con un periodo recortado sin ningún tipo de aviso, sin aviso y sin protesta. Sin aviso y sin protesta, ¿no? Porque, y quisiera que empezáramos a hablar sobre ello, ¿no? Sobre esa situación que se presenta con los diputados, bueno, en este caso opositores, e incluso también oficialistas que quedan en el aire luego de la elección del 25 de mayo. Sí, es bueno que ante la opinión del Estado Táchira hablemos un poco del aspecto legal de una decisión de este tipo, porque creo que el aspecto político la gente pues lo va no le va restando importancia, pero creo que lo que sí es puntual, es necesario que lo hablemos, es el tema desde el punto de vista legal. Porque quiero insistir en esto, porque parte de la pérdida de la institucionalidad en el país, de que se quebranten las instituciones, que no se respete la independencia de los poderes, es lo que ha venido ocasionando el deterioro democrático en el país. Entonces, yo quiero aprovechar al máximo la entrevista porque más que hablar si es que queremos utilizar eso como una plataforma política para seguir haciendo políticas desde ahí, pues no se trata de eso, porque voy a seguir haciendo política desde cualquier otro espacio. El hecho de estar en el Parlamento no me va a impedir seguir participando en esto, dando opinión, pero sí debemos hablar de lo que se quebranta, de lo que se rompe institucionalmente, porque los periodos para el Consejo Legislativo está establecido tanto en la Constitución como en la ley de los consejos legislativos a nivel nacional, como en la Constitución del Estado Táchira, de que los periodos son por 4 años. Y yo traje hoy la credencial que me fue asignada en el año 2021 y fue el 23 de noviembre del 2021. Es decir, que justamente el periodo se vence en noviembre del 2025, 4 años. Y ellos lo adelantan violentando entonces la Constitución, la Constitución Nacional, la Constitución de la República Bolivariana, quebrantan el artículo 162, me di a la tarea de sacarlos y de pedir alguna asesoría con algunos abogados, el artículo 219 de la Constitución. Y de la ley de los consejos legislativos, la número 33, se quebranta el artículo número 18, y así pues pudiéramos hablar en el transcurso de la entrevista de cómo se afecta también la Constitución del Estado Táchira. Yo todos los parlamentarios que estamos ahí, que éramos 13, 5 de la oposición, yo de la Plataforma Unitaria, en una franca minoría, debimos haber concluido nuestro proceso porque está así establecido, y en la credencial que me otorga el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Electoral, el Poder Electoral, habla es del artículo 162 de la Constitución, y lo que utiliza como argumento para hacer un adelanto de el recorte del proceso es una ley que no puede nunca estar por encima de la Constitución. Aquí en la credencial habla del artículo 162 de la Constitución y no de otra ley que permita que se recorten los periodos como está sucediendo actualmente, no solamente en el Estado Táchira, sino eso fue una decisión en todos los estados. Se juramentaron el lunes pasado los consejos legislativos de las 24 entidades federales y el Táchira no fue la excepción. Recordemos en qué fecha correspondía, ¿no? Porque aquí estamos hablando, se adelantó, no se adelantó, pero ¿cuándo tenía que hacerse esa nueva instalación? Yo recuerdo, desde que empecé a hacer periodismo, que esto es en el mes de enero, ¿no? Sí. De hecho, fíjate que curiosamente la de la Asamblea Nacional sí la respetaron. Sí se van a instalar el 5 de enero del año que viene.
pero a nosotros se nos cortó. La Constitución dice que nosotros deberíamos instalarnos igualmente el 5 de agosto, el 5 de enero, pero la credencial del CNE, como las elecciones fueron en noviembre, pues nosotros deberíamos terminar nuestro periodo en noviembre y tal vez la instalación del nuevo Consejo Legislativo en el mes de diciembre, el 5 de enero. Yo quiero puntualizar, o sea, se violenta la Constitución, pero no porque yo lo diga, sino porque inclusive está en la credencial del CNE, donde menciona que es el artículo 162 de la Constitución. Entonces, ¿qué se ha logrado? Bueno, hoy en día, pues, hemos tenido algunas reuniones con algunos parlamentarios de la fracción para hablar sobre este tema y tratar de fijar una posición pública. Pero vuelvo e insisto, no es el aspecto de política el que hay que resaltar, sino cómo se violenta la normativa legal en Venezuela y eso viene generando como consecuencia que hoy ahí en el Parlamento se instalaron esta semana, el día lunes, comenzando el mes de junio. Y en ese proceso que estamos apenas terminando, pues tenemos el anuncio de unas nuevas elecciones, con lo cual también se van a adelantar entonces la juramentación de alcaldes y de consejos municipales que no van a terminar sus periodos. Antes de que hablemos puntualmente de este proceso de elecciones que fue convocado por el Consejo Nacional Electoral, ¿cómo se da esto? ¿Los llaman a decirles, bueno, muchas gracias por todo, los meses que les faltan, tómenselos de vacaciones, gracias por todo, o los toma de manera sorpresiva? No, es totalmente sorpresivo, porque cuando nosotros les preguntábamos, una vez pasado el proceso del domingo de las elecciones para la Asamblea Nacional y para las gobernaciones, preguntamos, mire, bueno, nos vamos a instalar en enero como generalmente es, entonces ni siquiera los representantes o los voceros del gobierno dentro del Parlamento tenían claro cómo iba a ser el proceso de la nueva juramentación y cuándo iba a ser. Estuvimos preguntando insistentemente porque nosotros teníamos proyectos en pleno desarrollo. Es decir, nuestra gestión parlamentaria tenía toda una planificación hecha. Tenemos que terminar de llevar adelante la primera y segunda discusión, que lo hablamos la última vez acá, sobre una ley nueva para el Estado, que es una ley que proteja a los caficultores del Estado. Y en nuestro afán de terminar con este proceso, pues les preguntamos, mire, pero nos va a dar tiempo de introducir la ley. Logramos introducirla, pero no logramos que se nos admitiera la primera y segunda discusión. De tal manera que fue totalmente intempestiva la decisión. ¿Y usted cómo se enteró? Pues no, el día domingo empezamos a darnos cuenta que iban a hacer una juramentación el día lunes. No fue nada formal, no se nos dio una información formal, hasta hoy duran ustedes sus funciones, sino que el día lunes amanecemos de golpe, hay una película que se llama así, Sí. con una nueva junta directiva que la juramentaron entre gallos y medianoche, eso de las 7 de la noche. Y entonces al otro día pues procedimos a venir al Parlamento para hacer así improvisadamente la entrega de la oficina, la entrega de los bienes, la entrega de los que se nos entregó al momento de empezar a funcionar, a quién le íbamos a asignar la oficina y bueno, llamar al personal para decirles que de ahora en adelante iban a quedar sin empleo. Es una cantidad de cosas que hay internas, Sí. que no es simplemente la juramentación de una nueva junta directiva, sino es la remoción de un equipo de gente que venía ejerciendo una labor y aunque sabemos todos que era transitoria, pues la teníamos planificada para el mes de noviembre. Quedan muchas cosas en el tintero. Terminar de promulgar la ley y terminamos de impulsar otro proyecto de ley que era muy importante, que es una ley que va a hablar sobre, que la voy a seguir impulsando desde afuera y por eso yo decía que era necesario este tipo de entrevistas porque vamos a llevar al Parlamento, así estemos afuera, un proyecto de ley para un fondo para fiscal, para buscar recursos para el sector primario de la economía. Si ustedes van a hacer un reclamo, por ejemplo, sobre esto, no sé si lo han pensado hacer, un reclamo formal, ¿en dónde sería? Bueno, vamos a ir a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, pero yo creo que esa no es la vía porque ya más o menos va a ser igual de improvisar la respuesta. Creo que lo que tenemos que hacer notar es que nosotros tenemos que destacar el rompimiento de un acuerdo que
está establecido en la Constitución. Creo que eso es lo que tenemos que resaltar y que los ciudadanos sepan que fue que nosotros no dejamos de cumplir con nuestra función, sino que intempestivamente el Parlamento tomó la decisión de hacer un cambio de junta directiva. Y algo que es importante resaltar, los 13 diputados del Parlamento hoy van a ser todos afectos al gobierno, con lo cual pues las diferencias, la discusión, el debate, el traer comunidades para hacer visibles los problemas, pues bueno, yo avisoro, no me quiero adelantar, pero avisoro que eso que ustedes vivieron durante los últimos 3 años, pues yo creo que el Parlamento, particularmente para mí, deberían cerrarlo, evitarnos este gasto operativo que va a significar ese edificio abierto, cuando ya dejó de ser las puertas o el palacio donde podíamos dirimir esas diferencias. Y eso nos lleva a hablar también de esas elecciones regionales del 25 de mayo. Diputado, esto no es consecuencia precisamente del llamado a la no participación, o sea, que no haya ese equilibrio, digamos, de factores dentro del Parlamento regional, ¿o cómo lo es? Pues creo que era necesario que se mantuviese un equilibrio dentro del Parlamento. Fíjate que no era necesario tampoco tener la mayoría. En el Parlamento se pueden hacer muchas cosas. Lo hablábamos hace unos meses, unos días, cuando tú haces propuestas que son tan tangencial, que atraviesan a toda la sociedad, tú puedes lograr, aun siendo minoría, puedes lograr avances para el beneficio del Estado. Lo que me parece mal es que una de las consecuencias de la abstención es de repente no tener hoy representación ahí, ¿no? Pero el tema final es ese, pero a ver, ¿cómo logramos la representación? A través de unos procesos que cada día se alejan más desde el punto de vista electoral, ¿no? Claro. Entonces, ¿es importante que haya equilibrio en el Parlamento? Pues sí, porque esa es la casa de las leyes, ahí tiene que haber equilibrio para poder inclusive hacer una gestión de auditoría sobre lo que viene siendo la gestión del gobierno estatal. Sí. Pero el problema es cómo se llega, cómo es que estamos llegando a esos procesos. Y cada día son más opacos, hay más opacidad en eso, y nos vamos alejando de lo electoral, no a veces porque esa sea nuestra intención, sino porque las condiciones dadas para llevar adelante esos procesos no se están cumpliendo. Entonces, fíjese, hoy, ¿cuánto tenemos ya? Vamos a cumplir 3 semanas de las elecciones. No hay resultados oficiales del CNE. Los candidatos, he hablado con un par de ellos y para que me den las cifras que obtuvieron mes por mes, municipio por municipio y mesa por mesa, no las tienen. Y nos tenemos que hacer de las cifras de manera no oficial, y entonces realmente eso nos va alejando del camino electoral, que trae como resultado final que hoy el Parlamento esté en manos del oficialismo. ¿Cómo vio usted esa participación el 25 de mayo? No, fue una demostración masiva de que la gente se va alejando del tema electoral como medio para resolver los problemas. Esa desconexión a mí por un lado me preocupa profundamente, porque cuando queramos reconectarnos con la gente, pues viene un proceso, mire, rápido, en apenas unas 2 semanas, ¿en cuántos? 40, 50 días. Sí, tenemos elecciones y entonces ahí le vamos a, si quisiésemos ir a ese proceso, apenas tuviéramos unas 5 semanas para hablar con la gente, para que nos reconectemos con el gobierno más cercano, que es el gobierno municipal. El gobierno sabe y sigue avanzando de esto, y creo que no es que la medida de que nos hayamos, la forma en que nos salimos del Parlamento, en la forma intempestiva en que fuimos sustituidos, va a ser de esta misma forma en que la gente se va a tomar las elecciones municipales. Yo he aconsejado no me han pedido el consejo y eso es muy desagradable. Su humilde opinión la puede dar porque todavía hay libertad. Eso es un consejo que nadie me lo ha pedido. Pero creo que hay que consultar a la gente, a los ciudadanos, hay que hacer unas asambleas de ciudadanos en los municipios. Y bueno, consultar a la gente qué piensa sobre este proceso que se avecina, y que sea la gente al final, porque ¿quién es el que le resuelve el tema básico del recoger la basura, del tema del servicio público? Los impuestos. Los impuestos. Entonces yo creo que este es un proceso un tanto diferente. Si se le permite a los alcaldes en ejercicio hacer esas consultas, bueno, que ellos decidan por esa vía si participan o no, a sabiendas que estos procesos electorales son muy opacos, como decía hace unos minutos. Sí.
y que indudablemente no van a tener en sus manos los resultados oficiales. Y bueno, pues una serie de advertencias que nos vienen haciendo de cómo estos procesos electorales se van alejando de ser procesos equilibrados, transparentes, competitivos. Pero yo respeto muchísimo la opinión de los alcaldes que han venido haciendo un esfuerzo enorme. Yo hablo con ellos de manera constante y ellos tienen la última palabra. Si deciden o no deciden participar. Si Pero deciden riesgoso, participar. ¿no? Porque además, digamos que estamos en un punto en el que nos señalamos unos a otros, digámoslo así. Sí. Y creo que también es una de las cosas que más piensan, porque como están separados desde la oposición entre quienes pertenecen a la alianza o esos partidos que no son de la alianza pero que han decidido participar, a quienes llaman alacranes, y esta gente de la plataforma unitaria, entonces tienen como también ese meollo de, y si me señalan que yo soy el más o el menos opositor, Sí. entonces, ¿cómo hacer con eso que va también más allá solo de participar en un proceso de todo lo que significa? En eso tenemos que actuar con mucha madurez porque creo que no ha dejado un buen sabor para la sociedad tachirense ese trato discriminatorio, peyorativo entre un sector y otro. Creo que eso no contribuye en nada. Creo que le hace el juego al gobierno el hecho de que nos estemos maltratando entre nosotros. El único que se puede frotar las manos con ese tipo de improperios, de calificativos, es el gobierno. Entonces, creo que lo aconsejable es que, bueno, que respetemos la decisión de cada uno y que en la medida de lo posible le advirtamos a la gente de cuáles son las consecuencias de participar en un proceso que cada día menos brinda posibilidades para poder ejercer libremente este derecho que se ha venido decantando. Fíjate, una cosa fueron las elecciones del 2021. Si tú ves cómo han ido deteriorándose las elecciones, cómo han ido perdiendo calidad en cuanto a utilizarlo como instrumento para que esto se convierta en un instrumento de cambio, hemos ido viendo cómo se van deteriorando. Y yo creo que los alcaldes tienen en sus manos la responsabilidad de asumir este compromiso, sabiendo ese deterioro. Pero por otro lado, pues es básico que consultemos a la gente en los municipios. Nosotros tenemos 14 alcaldes. Es urgente, como ahora es el reloj viene cuando dentro de lo hacen justamente un día antes del 28. Bueno, hacer las asambleas de ciudadanos urgentemente y bueno, respetar la decisión que cada uno tome en cuanto a esas elecciones. Pero eso es una humilde opinión. Usted dice que nadie un consejo una humilde opinión que nadie le pidió. Pero esto ha sido conversado con dirigentes nacionales, porque en este proceso de elección que pasó el 25 de mayo, pues hubo una línea clara, no participamos. Pero bueno, ahora se abre la posibilidad, hagan asambleas, que sea la gente quien le diga a sus alcaldes en ejercicio, queremos que continúe, queremos que se vaya, no vamos a participar, pero esto se ha hablado con la dirigencia nacional, con quienes quizás puedan tener la línea de lo que va a pasar en ese proceso. Por eso dije que ese era un consejo que nadie estaba pidiendo. Lo dejé en el aire. Humildemente lo doy. ¿Por qué? Porque uno va a los municipios del estado Táchira y ahí han hecho un esfuerzo enorme los alcaldes. Se han digamos, todos esos obstáculos que se han interpuesto por el manejo del presupuesto y todo esto los han venido librándolos de manera positiva y hay municipios que hemos recuperado ostensiblemente. No hace falta que yo mencione en particular porque todos han hecho un esfuerzo. Pero en definitiva es el pueblo quien debe decidir esto. Y entonces, bueno, por mucho que haya una línea nacional, que probablemente sea la misma que ocurra con el domingo pasado, yo simplemente hago un paréntesis y digo, bueno, pero consultemos a la gente. Porque esto resuelve los problemas inmediatos de la gente. Eso no cuesta, yo creo que sino un ejercicio ciudadano que más democrático que eso no puede haber. Indudablemente que estos procesos no son democráticos, eso estamos claros, y ellos saben a lo que se van a enfrentar. Creo que no van a tener en sus manos sino el apoyo de la gente en el caso de que los decidan apoyar. Y si la línea nacional tomara la misma decisión que se tomó, que es muy probablemente la que tomen, y vendrán entonces los señalamientos, ahí es donde debemos actuar de manera madura. Diputado, otra de las cosas es,
se están cumpliendo digamos, como debería ser el cronograma electoral para un llamado a elecciones. Se podía llamar a elecciones a alcaldes con tan poco tiempo. Pues yo creo que no. No tengo así preciso la fecha que deberían abrirse entre elección y elección. Pero fíjate, ya la semana que viene tienen que nombrar los candidatos. Ya la semana que viene tienen que los pronunciamientos de cuáles son los candidatos a 1000 concejales se van a elegir. No es cualquier cosa. Es muy superior a lo que elegimos para la Asamblea Nacional. Y se van a elegir 335 alcaldes. O 336 por el alcalde del Tamacuro. Entonces, no es cualquier cosa lo que se va a elegir. El gobierno sigue avanzando en el propósito de arropar, y creo que esta medida todas la esperamos para final de año. Habíamos adelantado lo mismo. Fíjate, yo pensaba entregar en noviembre y lo adelantaron. Todo tiene una estrategia. Algo está pasando para estar el gobierno acelerando esta decisión de cortar los periodos de los alcaldes, de los diputados. Bueno, y eso es una estrategia que el gobierno establece. Bueno, nosotros tenemos que tener una estrategia, tenemos que responder de manera democrática, de manera pacífica y de manera constitucional. Debo advertir eso porque en Venezuela pues hay que hilar muy fino para no mañana ser señalado de que yo estoy haciendo algo fuera de la Constitución. Claro. Voy a poner un caso hipotético. Estamos realizando una asamblea, se está realizando una asamblea en X municipio del estado Táchira y es la misma gente que dice, bueno, pero ¿por qué si ya Heriberto Labrador fue diputado, por qué no lo lanzamos nosotros como alcalde? ¿Cuál sería su postura en esa? ¿Está completamente cerrada esa posibilidad o surgiendo de una asamblea, por ejemplo? Yo agradezco muchísimo la pregunta, porque yo me voy a mantener al margen, no voy a participar en los procesos, me voy a mantener expectante, sí, levantando la voz para hablar de cómo se rompe institucionalmente algunas normas en el país, para hacer respetar los derechos del que quiera participar. Pero me voy a mantener fuera del proceso electoral, porque considero que el deterioro, hablando institucionalmente, pero el deterioro de los procesos electorales ha sido gravísimo. Me parece que a estas alturas es un riesgo altísimo participar sabiendo que no se puede tener en sus manos cómo poder cobrar el resultado cuando estamos ganando. Fíjese que las tensiones en el estado Táchira, y eso es un símbolo que no pueden pasar por alto quienes decían participar. La tensión fue la más alta en toda Venezuela. Y eso es un símbolo que yo creo que no se ha podido revertir en apenas cuantas semanas, 5 o 6. Yo creo que la gente sigue pensando lo mismo. Y la tendencia puede marcar por allí. Sería muy grave que algunos alcaldes dieran el paso sin primero no contar con el apoyo de la gente, porque se pondría en riesgo entonces esos liderazgos que en los últimos 4 años, ellos por los 4 años han hecho un esfuerzo enorme. Alcaldes que sin recursos han logrado revertir la situación, pero hay que poner la lupa. Si a mí me lo preguntasen en lo personal, no voy a participar en el proceso. Voy a estar apoyando para que se mantenga bien claro que tenemos la libertad de participar. Esto quiere decir que, por ejemplo, usted considera que deberían, en tal caso, si en una asamblea se decide de X manera, deberían participar tal vez los alcaldes en ejercicio por mantener haciendo este trabajo que hacen, pero no sería lo mismo, por ejemplo, si alguien de afuera, como en su caso, fuera a aspirar por una alcaldía que en ese momento además tenga el Partido Socialista. Sí, es bien interesante. Es bien interesante porque es diferente. Y no estamos hablando de espacios, porque la palabra del espacio le genera como piquiña a la gente. Sí, porque es como que me adueñe de esto. No se trata de sino por continuar un trabajo. Por continuar un trabajo que le ha venido dando respuesta a la ciudadana. No, cuidado con señalarnos porque estemos diciendo que tienen el derecho a reelegirse. No, recuerden que han venido haciendo un trabajo para resolver y cortar ese proceso que ya lo vienen cortando porque le adelantan las elecciones, pues puede poner en riesgo que algunos proyectos que esos alcaldes están haciendo puedan quebrantarse. Además, hay espacios que se recuperaron, que estuvieron en manos del chavismo por décadas. Estoy hablando de San Judas Tadeo. Estuvo por décadas en manos del chavismo.
y fue recuperado de manos de un joven que no viene de la política. Entonces, bueno, creo que esos son, además las elecciones municipales son como muy individuales. Hay que analizar caso por caso. Y eso, por eso es que tú dices, una cosa es que vayamos por la reelección de un alcalde a que uno esté aspirando por una reelección nueva. Yo creo que aquí hay una arista que nos obliga a tener un análisis diferente a lo que pasó hace el domingo, hace 2 semanas. Un análisis corriendo, un análisis urgente, porque no hay tiempo. Urgente, sí. Y reitero que la plataforma unitaria, quien está hablando es Heriberto Labrador, no es la opinión de la plataforma unitaria, porque eso también es importante aclarar. Sí, por supuesto. Bien, buena conversa a propósito de las elecciones que se desarrollaron el 25 de mayo y de las ya convocadas por el Consejo Nacional Electoral, además de todo lo sucedido en el Parlamento Regional. Por el día de hoy nos despedimos. El Centro de Noticias Táchira siempre será un espacio abierto para la opinión, para la denuncia, para las buenas noticias o para todo lo que tenga que ver con nuestro estado Táchira. Agradecemos al diputado saliente, vuelvo a decir, del Consejo Legislativo del Estado Táchira, Heriberto Labrador, por habernos acompañado en el Centro de Noticias Táchira. Y yo agradezco al Centro de Noticias Táchira que me haya dado la oportunidad para hablar de temas que son muy importantes para el Estado. Nos vemos.